La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas translúcidas, coloreando el dormitorio con tonos cálidos. Sara observaba a Michael anudarse la corbata frente al espejo, un ritual diario que había visto más de 1000 veces. Sus movimientos precisos y calibrados, la ligera arruga entre las cejas cuando el nudo no le salía perfecto a la primera. Recordó el día en que lo vio por primera vez, tan sereno y serio. ¿Quién iba a pensar que un torpe intento de levantar una pesada mancuerna en el gimnasio daría lugar a 5 años de matrimonio? Aquella mañana de enero de 2019, Sarah Baker, la futura señora Thornton, entró por primera vez en el Gold's Gym de la Tercera Avenida. Una bolsa de deporte rosa nueva y una camiseta vieja con un estampado de IANY eran todo su arsenal atlético. Frota nerviosa el borde de un raído abono de temporada, comprado bajo la influencia de las promesas de Año Nuevo de nueva vida a partir del lunes. El entrenador Josh, un joven afroamericano de sonrisa blanca y bíceps del tamaño de su cabeza, le enseñó las máquinas básicas y la dejó flotar libremente. Empieza poco a poco, le aconsejó, familiarízate con el espacio. Sara asintió, sintiéndose como un pingüino entre las gacelas, chicas delgadas con leggings ajustados y hombres musculosos con camisetas de tirantes. Fue entonces cuando lo vio, un moreno alto con una camiseta azul de la conferencia de desarrolladores de Microsoft. Estaba haciendo press de banca metódicamente, y algo en su expresión concentrada hizo que se quedara inmóvil. No era un deportista, más bien el típico informático decidido a mantenerse en forma. Sus movimientos eran nítidos y precisos, como cuando se estaba anudando la corbata. Sara recordaba cada detalle de aquel día, cómo había cogido una pesa más pesada para intentar impresionarle, cómo había calculado mal su fuerza y el proyectil de 18 libras se le había resbalado de las palmas sudorosas, cómo aterrizó justo en la pierna de una morena concentrada que pasaba por allí. «¡Dios mío! ¡Lo siento mucho!». Su voz se apagó en un chillido. Esperaba un grito, una regañina, pero en lugar de eso el desconocido se rió, frotándose la pierna magullada. «Sabes, normalmente las chicas usan formas más tradicionales de presentarse», dijo, y sus ojos marrones brillaron con diversión. «¿Cómo dejar caer un pañuelo?», soltó ella, ruborizándose. «Bueno, una mancuerna es definitivamente más efectiva. Michael Thornton», le tendió la mano. «Sarah Baker, y lo siento mucho. ¿Qué tal un café como compensación?». Y así empezó. El café se convirtió en cena, la cena se convirtió en ir al cine, y un año después estaban ante el altar en una pequeña iglesia de los suburbios de Boston. Su padre lloraba al entregar a su hija al novio, y la madre de Michael no paraba de hacer clic con la cámara. Sara parpadeó y volvió al presente. Michael había terminado con su corbata y ahora buscaba sus gemelos, su primer regalo de aniversario de boda. «¿En el cajón de arriba de la cómoda?», le preguntó, observando cómo rebuscaba entre sus cosas. Últimamente andaba despistado y a menudo olvidaba dónde había puesto el teléfono o las llaves. «Quizá el estrés del trabajo», pensó Sara. «Este nuevo proyecto le está quitando mucho tiempo». Su vida juntos estaba llena de pequeños rituales. Los fines de semana hacían tortitas con la receta de la abuela de Sara. Todos los miércoles iban a su restaurante italiano favorito, Giuseppe's. Y por las tardes, si Michael no llegaba tarde al trabajo, veían telenovelas calentitos en el sofá. En los últimos meses, sin embargo, esas veladas eran cada vez menos frecuentes. «Los plazos», explicaba Michael, besándole la cabeza cuando llegaba a casa cerca de medianoche. Olía a café y a perfume ajeno. Probablemente estaba sentado de nuevo en la sala de reuniones con sus colegas. Sara ahuyentó los pensamientos desagradables. Al fin y al cabo, habían sido felices durante 5 años enteros y sabía a ciencia cierta que Michael no era el tipo de hombre capaz de traicionar. «Hoy vuelvo a llegar tarde». La voz de Michael la sacó de sus cavilaciones. «Una presentación para clientes». «Vale»,
sonrió Sara, ajustándose la corbata. Pero no te olvides de cenar. Le dio un beso en la mejilla, otro ritual, y salió del dormitorio. Sara oyó el portazo y cogió el teléfono para comprobar su agenda del día. En la pantalla apareció un mensaje. El dispositivo del marido ha sido desconectado de su cuenta compartida de iCloud. Qué raro, pensó. Debe de ser otra actualización del sistema. Pero en algún lugar de su interior se movía una vaga inquietud que reprimió con diligencia. Después de todo, llevaban 5 años enteros de felicidad. ¿Qué podía salir mal? La lluvia de abril tamborileaba monótona contra las ventanas de su casa de 2 plantas en los suburbios de Boston. Sara estaba sentada a la mesa de la cocina, repleta de papeles y recibos. La temporada de declaración de la renta estaba en pleno apogeo. Como contable, estaba acostumbrada a ocuparse de las finanzas de los demás, pero siempre dejaba para el último momento su propia declaración de la renta. El viejo labrador de los vecinos ladraba junto a la ventana, con las hojas mojadas pegadas al cristal, mientras ella ordenaba metódicamente el papeleo, sorbiendo de vez en cuando café frío de una taza con la inscripción a la mejor contable del mundo, regalo de sus colegas las pasadas Navidades. El escritorio estaba abarrotado de carpetas con recibos, extractos de cuentas y una pila de cheques, que Michael tenía la costumbre de colocar en un jarrón de cerámica sobre la cómoda. El trabajo avanzaba lentamente. De vez en cuando, Sara se distraía con recuerdos del año anterior. Aquí estaba con Michael en Vermont, esquiando. Aquí estaban celebrando el cumpleaños de la madre de él en un restaurante. Aquí estaban renovando la habitación de invitados. Esta última, por cierto, ha supuesto un importante golpe en su presupuesto. Los materiales de construcción han subido considerablemente este año. Vale, concéntrate, murmuró para sí mientras introducía las siguientes cifras en la hoja de cálculo de Excel. El extracto bancario de agosto le llamó la atención por una transacción inusual. Una transferencia de $5,000 a alguien llamado EB Investments. Sara frunció el ceño. No recordaba un pago así. Tal vez tenía algo que ver con el trabajo de Michael, pero entonces, ¿por qué de su cuenta conjunta? Abrió el extracto de septiembre. EB Investments de nuevo, $3,000 esta vez. Octubre, otros 4,000. Noviembre, 3,500. Los números bailaban ante sus ojos, formando una imagen desagradable. Sara se recostó en la silla y se masajeó las sienes. De repente, la cocina estaba demasiado silenciosa. Solo el tic-tac del reloj de pared, un regalo de su suegra, rompía el silencio. Siempre le había disgustado el reloj, un enorme reloj victoriano que no encajaba en su moderno interior. Pero Michael había insistido. Mamá se ofendería. Michael, últimamente estaba diferente. No. Exteriormente todo seguía igual. Los mismos besos por la mañana, los mismos mensajes a la hora de comer preguntando «¿Cómo estás, cariño?», los mismos planes para el fin de semana. Pero algo había cambiado sutilmente. Quizá la forma en que ha empezado a esconder el móvil con la pantalla hacia abajo. O la forma en que ahora siempre se ducha justo después de llegar a casa del trabajo. O esos extraños viajes de negocios cada vez más frecuentes. Sara se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo su cuidado jardín en un desastre húmedo. El labrador del vecino por fin estaba tranquilo. Al parecer los dueños lo habían dejado entrar. Los charcos brillaban en la calzada, reflejando el cielo gris. Volvió a su escritorio, abrió el navegador y escribió EB Investments en el cuadro de búsqueda. Nada en concreto. Decenas de empresas con nombres similares. Podría haber llamado a Michael y preguntarle directamente, pero algo se lo impidió. Probablemente la misma intuición que le hacía comprobar 2 veces todos los estados financieros del trabajo. El mes pasado, cuando cogió accidentalmente su teléfono en lugar del suyo, tenían fundas iguales, la pantalla resultó estar protegida por una nueva contraseña.
Solo es una medida de seguridad, le había explicado Michael entonces. Han instituido una nueva política de privacidad en el trabajo. Ella asintió, sin darle mucha importancia. Ahora, sin embargo, Sara abrió su calendario familiar en Google. Michael casi había dejado de marcar allí sus citas y viajes de negocios, aunque antes siempre había sido pedante al respecto. «Lo siento, se me olvidó», decía él en respuesta a las preguntas de ella. «Ya sabes la locura que hay últimamente en el trabajo». Ella lo sabía, o creía saberlo, como el hecho de que los informáticos a menudo trabajaban hasta tarde, que los proyectos podían alargarse, que los clientes podían ser exigentes. Pero estos traslados... El teléfono vibró. Un mensaje de Michael. «Reunión importante con inversores hoy. Llegaré tarde. No me esperes levantada para cenar». Sara miró la hora, las 4 de la tarde. Aún faltaba mucho para la tarde y ya sabía que llegaría tarde. Le vino a la mente una conversación reciente con su amiga Jennifer. «Sabes, antes de que Tom confesara que la engañaba, también llegaba siempre tarde al trabajo. Es un clásico». No, Michael no es Tom. Él no es así. Siempre dijo que odiaba mentir, que engañar era la peor traición. Habían hablado de todo en la playa, hecho planes, soñado con niños, hijos. Otro tema delicado. Tras 2 años de intentos infructuosos, los médicos dijeron que había una posibilidad, pero que llevaría tiempo y posiblemente FIV. Michael la abrazó y le dijo: «No te preocupes, haremos que funcione». Pero la conversación sobre los niños se fue apagando poco a poco y luego estaba ese nuevo proyecto que requería tantas horas extraescolares. Sara volvió al ordenador y abrió su cuenta bancaria conjunta. Introdujo la contraseña que habían inventado juntos, la fecha de su primera cita en el gimnasio. El sistema mostraba el historial de transacciones del último año. Además de las transferencias regulares a AB Investments, mostraba retiradas de efectivo, grandes sumas, justo antes de sus viajes de negocios previstos. Tenía la garganta seca. Se levantó para servirse un poco de agua, pero en lugar de eso buscó mecánicamente la botella de vino que Michael había dejado cuidadosamente tras su última cena romántica. Entonces, había sido especialmente amable y atento. ¿Compensando la culpa? Un pensamiento inoportuno se agitó en su mente. El vino tinto salpicó la copa y algunas gotas cayeron sobre el mantel claro, regalo de su madre para la inauguración de la casa. Antes, Sara se habría apresurado a lavar las manchas, pero ahora se limitaba a observar cómo se extendían por la tela, convirtiéndolas en fantasiosos dibujos. Podría llamar al banco y pedir información detallada sobre el destinatario de las transferencias. Podríamos contratar a un investigador privado. Podría seguirlo usted misma. O podría preguntar directamente, mostrar los extractos y exigir una explicación. Pero, ¿y si no quería saber la verdad? El teléfono volvió a vibrar, esta vez una llamada de un compañero de trabajo, algo urgente sobre el informe trimestral de un cliente. Sara respiró hondo, cuadró los hombros y contestó con el tono más profesional posible. El trabajo siempre la había ayudado a afrontar los problemas. Solo después de la llamada se dio cuenta de que había dibujado pequeños cuadrados y triángulos en los márgenes del formulario de impuestos, un hábito de sus días de instituto que se manifestaba en momentos de estrés. La última vez que lo había hecho fue cuando esperaba los resultados de una biopsia tras el descubrimiento de un tumor sospechoso en su madre. Por suerte, entonces estaba bien. ¿Estaría bien esta vez? Sara organizó cuidadosamente todo el papeleo en una carpeta. La declaración de la renta tendría que esperar hasta mañana. Ahora tenía que decidir, fingir que no se había dado cuenta o empezar a indagar. ¿Y estaba preparada para lo que podría descubrir? Fuera de la ventana, por fin había dejado de llover. Las últimas gotas caían por el cristal, dejando senderos torcidos. En algún lugar a lo lejos se oía el retumbar tardío de un trueno. Sara miró el reloj. Pronto serían las 6.
Michael había dicho que llegaría tarde. Tenía tiempo para pensar, o para actuar. Cogió el teléfono y abrió los contactos. Su dedo se posó sobre el nombre de Jennifer. Una amiga trabajaba en el banco y podía ayudarla a averiguar más sobre esas misteriosas transferencias. Un mensaje, y ya no habría vuelta atrás. Nena, es un poco complicado, pero técnicamente posible. La voz de Jennifer sonó amortiguada. Estaba claro que hablaba con la mano en la boca. Martes, hora de comer, el lavabo de la planta 42 del banco Morgan Stanley era el único lugar donde podían hablar sin testigos. Solo necesito el nombre del titular de la cuenta. Sara frotó nerviosamente la correa de su bolso, sintiéndose como la heroína de una novela policíaca barata. Nada más. Ya veo. Pásate por mi casa después del trabajo. El día se alargó interminablemente. Sara comprobaba mecánicamente las cifras de los informes, respondía a los correos electrónicos e incluso tenía 2 reuniones con clientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a aquellas extrañas traducciones. Intentó buscar explicaciones lógicas. Quizá Michael había decidido invertir en alguna startup, o se trataba de caridad, o a las 6 de la tarde ya estaba sentada en el despacho de Jennifer, golpeando nerviosamente el suelo con el tacón. EB Investments es una empresa unipersonal. Jennifer giró el monitor hacia ella. Emily Brooks se registró hace 3 años. Su actividad principal son los servicios de consultoría. Emily Brooks. El nombre le sonaba desconocido, pero algo en él hizo que Sara desconfiara. Sacó su teléfono y abrió LinkedIn. Dios mío, exhaló al cabo de un minuto. Emily Brooks, 32 años, desarrolladora jefe en la misma empresa donde trabajaba Michael. La foto mostraba a una espectacular morena de inteligentes ojos marrones y una leve media sonrisa. En el apartado de experiencia laboral figuraba que se había incorporado al equipo hacía 4 años. ¿La reconoces? Jennifer se inclinó hacia adelante. No, quiero decir, sí. Estuvo en la fiesta de empresa de Michael el año pasado. La recuerdo hablando de un elaborado proyecto. Dios, incluso les hice una foto juntos para el Instagram corporativo. Sara hojeó frenéticamente la galería de su teléfono. Ahí estaba, la fiesta de Navidad, Michael con un ridículo jersey de reno, regalo de los compañeros, junto a Emily. No se tocan, mantienen las distancias, pero ahora Sara ve algo que no había notado antes, la tensión entre ellos, las miradas sutiles. Tengo que irme. Se levantó bruscamente, casi derribando su taza de café. Sara, espera. Jennifer la agarró del brazo. No hagas ninguna tontería. Primero recabemos más información. ¿Qué información? Es obvio. Nada es obvio. Tal vez. ¿Quizá le esté asesorando realmente en el trabajo? Sara sonrió amargamente. ¿Por $50,000? Condujo a casa con el piloto automático. La ciudad se preparaba para la noche. Los escaparates se iluminaban, los oficinistas corrían al metro, los músicos callejeros sacaban sus instrumentos. Un martes cualquiera en Boston. Sara aparcó delante de casa y no salió del coche. En lugar de eso, abrió el portátil e inició sesión en la cuenta de Google que compartían. El historial de búsquedas de Michael estaba vacío. Al parecer, lo limpiaba con regularidad. Pero la sección Lugares recientes conservaba geoetiquetas de sus movimientos. El bar Blue Jazz, en el centro de la ciudad, todos los jueves de los últimos 3 meses. El restaurante La Maison, en Newbury Street, donde almorzó algunos domingos cuando supuestamente estaba trabajando. Una dirección a las afueras de la ciudad a la que iba 2 veces por semana. Sara introdujo esa dirección en el buscador. Riverside Gardens es una urbanización de nueva construcción con vistas al río. La página web del promotor mostraba imágenes de apartamentos espaciosos y terrenos bien cuidados. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Michael. Lo siento,
Hoy volveré a llegar tarde. Una presentación importante. Sara miró la hora. Las 7 de la tarde. Riverside Gardens estaba a 20 minutos. Arrancó el coche. El guardia de seguridad de la entrada ni siquiera la miró. Al parecer la confundió con uno de los residentes. Sara aparcó para poder ver la entrada principal y esperó. A las 9:30, un BMW plateado se detuvo en la entrada. Michael salió del coche y sacó bolsas de comida del maletero. Unos minutos después, se encendió una luz en la ventana del sexto piso. Sara contó hasta 100, tratando de calmar su respiración. Luego sacó el teléfono y abrió la aplicación de reparto de comida. Hojeó el historial de pedidos de esa dirección, una función que había conocido por casualidad cuando trabajaba optimizando los costes de un cliente. Pedido para Emily, piso 612. Pedidos adicionales. No llamar, dejar en la puerta. Docenas de pedidos en los últimos meses. Sushi para 2. Pizza de marisco, la favorita de Michael. Comida china los domingos es su tradición. Era su tradición. El teléfono volvió a parpadear con un mensaje de su marido. La presentación se retrasa. Llegaré tarde. Sara respiró hondo y abrió la cámara. El zoom le permitió ver claramente unas siluetas en la ventana iluminada. Michael y una mujer que se parecía a la de la foto corporativa. Estaban de pie junto a la encimera de la cocina, discutiendo algo animadamente. Una típica escena doméstica. Su dedo se posó sobre el disparador. Una foto y tendría una prueba. Fin del fingimiento, fin de la incertidumbre. La mujer de la ventana se dio la vuelta y Sara notó algo que no había visto antes. El vientre redondeado bajo el holgado jersey. La cámara se le cayó de las manos temblorosas. Sara no recordaba haber salido del aparcamiento. Se despertó en la entrada de un bar a 3 manzanas de distancia. Dentro había música en directo. Un grupo de versiones tocando Hit the Road Jack. El acompañamiento perfecto para su infierno personalizado. Whisky doble. Se sentó en un taburete y pidió un licor solo por primera vez en su vida. ¿Un día duro? El camarero, un hombre mayor con una barba gris bien recortada, le puso un vaso delante. Vida dura. Sara bebió un sorbo y tosió. Soy contable, ya sabes. Nos gusta cuando todo encaja, cuando cada número está en su sitio. Y ahora mismo, nada cuadra. A veces es lo mejor, dijo filosóficamente el camarero, limpiando el mostrador. Cuando las cosas son demasiado perfectas, empiezas a bajar la guardia. Sara sonrió descontenta. Ya lo he hecho, 5 años perdidos. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez de Jennifer. ¿Dónde estás? Llámame urgentemente. Sara terminó su whisky y marcó el número de su amiga. He encontrado algo. La voz de Jennifer sonaba emocionada. Emily Brooks pidió una hipoteca hace poco. Adivina quién es el coprestatario. No hace falta que sigas. Sara, necesitas un abogado. Un buen abogado. ¿Sabes qué es lo gracioso? Sara le hizo una señal al camarero para que repitiera. Todavía estoy tratando de encontrar una explicación lógica para esto. Quizá solo esté ayudando a un colega. Quizá es algún tipo de acuerdo de trabajo. ¿También es un acuerdo de trabajo con el embarazo? Sara se congeló. ¿Dónde has...? En las redes sociales, querida. No se está escondiendo exactamente. Publicó una foto de la ecografía hace 3 días. No menciona al padre, pero... Ya basta, cortó Sara a su amiga. Tengo que pensarlo. No hagas ninguna tontería. ¿Cómo qué? Como no beber sola en el bar. Sara miró el whisky sin terminar. Se está haciendo tarde. Llegó a casa pasada la medianoche. Michael ya dormía, o fingía dormir. Olía a un perfume familiar. No era su perfume habitual, sino un perfume más dulce y femenino. Ella solía atribuirlo al olor de los compañeros de oficina. Sara entró tranquilamente en el cuarto de baño y se quedó bajo la ducha caliente durante un buen rato, intentando quitarse el mal trago del día.
Luego sacó el portátil y abrió una carpeta con fotos familiares. Aquí están de luna de miel en Italia. Aquí celebran su primer aniversario. Aquí están mudándose a una nueva casa. ¿Cuándo se torció todo? ¿En qué momento dejó de ser lo bastante buena? ¿O no era ella? La última foto de ellos juntos era del mes pasado. Una cena para celebrar el ascenso de Michael. Ahora entendía por qué él había insistido en una mesa privada en la esquina más alejada del restaurante, lejos de las ventanas. ¿Por qué se había puesto nervioso al mirar el móvil? ¿Por qué tenía tanta prisa por irse? Sara abrió Excel y empezó a crear una nueva hoja de cálculo. La vieja costumbre de poner las cosas en orden, de buscar patrones en los números, fechas, cantidades, lugares. Una historia de traición en columnas y filas. Llamará a su abogado por la mañana, pero primero tiene que ordenarlo todo, porque incluso ahora, incluso después de todo lo que había visto, una parte de ella todavía esperaba encontrar otra explicación. Esa es la maldición de los contables, creer que al final todo tiene que cuadrar. La mañana de abril era sorprendentemente luminosa. La luz del sol se colaba a través de las finas cortinas y dibujaba el dormitorio en franjas de luz y sombra. El viejo reloj victoriano de la pared marcaba la hora, un regalo de su suegra, enorme y fuera de lugar en su moderno interior, las 9:30. Sara ordenó metódicamente la ropa de la tintorería, un ritual de sábado realizado en piloto automático durante los últimos 5 años. Una pila ordenada de camisas, pantalones, chaquetas, el olor a lavanda de las bolsitas que siempre guardaba en el armario, como mi abuela se había reído una vez. La chaqueta azul oscuro de Hugo Boss que le había comprado a Michael por su 36 cumpleaños. $3,000. Llevaba un mes ahorrando, negándose pequeñas cosas. Algo crujió en su bolsillo. Sara solía meter la mano para comprobarlo. Normalmente lo utilizaba para recoger los cheques de la declaración de la renta. Sus dedos buscaron un papel cuádruplemente doblado. Un dibujo infantil, una casa, el sol, 3 figuras cogidas de la mano, un hombre alto, una mujer y una niña. Lápices de colores, líneas irregulares, la conmovedora sinceridad de cada detalle. En la parte inferior, con letra de niño desigual, estaba escrito: «Para el tío Mike, te quiero, Lily». Sara se hundió en el borde de la cama sintiendo que se le entumecían los dedos. La noche pasada, explorando las redes sociales de Emily Brooks, había desatado una nueva oleada de dolor. Lily. Tenía 7 años. En las fotos, una niña sonriente con 2 coletas, muy parecida a su madre. La puerta se cerró en el pasillo. Michael volvía de correr. Sus pasos por el pasillo, el sonido de la nevera al abrirse, el crujido de su uniforme deportivo. Sonidos tan familiares de su vida juntos. Sara alisó el dibujo, enderezando las esquinas arrugadas. Su mente daba vueltas a retazos de los hallazgos de ayer, transferencias a EB Investments, fotos en el parque, una entrada para el zoo del domingo pasado, el mismo día en que Michael supuestamente había estado trabajando en un proyecto urgente. «Cariño, ¿has visto mi chaqueta azul?» Su voz desde el pasillo sonaba despreocupada, como si nada hubiera cambiado. «Quería ponerme...» Se quedó inmóvil en la puerta del dormitorio. Gotas de sudor le resbalaban por las sienes, la camiseta gris oscurecida por la carrera. Su mirada se desvió de la cara de Sara al dibujo que tenía en las manos. «¿Quién es Lily?» Su propia voz le sonaba extraña. Michael vaciló, una pausa apenas perceptible que antes habría pasado desapercibida. Al otro lado de la ventana pasaba el coche de un vecino y los gemelos Johnson discutían en voz alta sobre el entrenamiento de béisbol. Una mañana de sábado cualquiera en los suburbios de Boston. «La hija de un colega», pronunció finalmente. «Ayuda a veces con las matemáticas». El dibujo en las manos de Sara pareció hacerse pesado. Se levantó, se acercó al tocador,
un regalo por su tercer aniversario de boda, y colocó sobre él la entrada arrugada del zoo. ¿También me ayudaste con las matemáticas el domingo pasado? Algo cambió en su rostro. Quizá estaba cansado de fingir, o tal vez se sintió aliviado. Sara, puedo explicarlo. ¿En serio? ¿Y qué vas a explicar exactamente? ¿Las transferencias regulares a la cuenta de Emily? ¿El piso en Riverside Gardens? O tal vez, respiró hondo, explicar el bebé que espera. Michael se hundió en el borde de la cama, la misma en la que habían despertado juntos durante tantos años. Sus hombros se hundieron. No quería que te enteraras así. ¿Cómo querías que fuera? ¿Después del parto? ¿O cuando todo nuestro dinero conjunto acabó en su cuenta? Se pasó una mano por el pelo húmedo de sudor. Es complicado. Lily es especial. En el colegio se burlaban de ella por no tener padre. Yo solo quería ayudar. Y entonces decidiste ser un padre para ella, comenzar una nueva familia. Mientras yo te esperaba por las tardes, tú interpretabas el papel del padre perfecto. El reloj victoriano de la pared dio las 10. Sara sacó su teléfono y marcó el número de Jennifer. Su amiga llegó 20 minutos más tarde, un récord para un sábado por la mañana en Boston. Michael ya se había marchado, a tomar el aire, según dijo. Dios mío, exhaló Jennifer al ver el dibujo. Sí. Sara mecánicamente sirvió café en las tazas. La cocina aún olía a repostería matutina. Había horneado magdalenas de arándanos, sus favoritas. ¿Sabes qué es lo peor? Vi las señales, ¿no? La nueva contraseña de mi teléfono, las llamadas extrañas, la forma en que dejó de hablar de trabajo. No podía saberlo con seguridad. Lo sabía. Tenía que saberlo. ¿Recuerdas esa noche, hace un mes, cuando no vino a mi fiesta de cumpleaños? Jennifer asintió, calentándose las manos contra su taza de café. Fuera de la ventana, la lluvia comenzó a caer, una lluvia fina, primaveral, golpeando en el alféizar de la ventana como un metrónomo. Deja de culparte. No me culpo, es que no lo entiendo. ¿Cómo pudiste llevar una doble vida durante tanto tiempo? Construyendo una relación con un niño, sabiendo que un día todo saldría a la luz? El teléfono fijo sonó en el pasillo, otro capricho anticuado en el que Michael había insistido. Como en las películas antiguas, decía, «Señora Thornton, soy Amanda Green, del First National Bank. En relación con su petición de congelar las cuentas conjuntas». Sara desconectó el altavoz ante la mirada sorprendida de su amiga. «Sí, envié la solicitud anoche. Desgraciadamente, necesitamos su asistencia personal y el papeleo para iniciar los trámites de divorcio. Estaré el lunes». Jennifer le apretó la mano. «¿Estás segura? Quizá deberíamos hablar antes». ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo pasó 4 años formando otra familia? ¿O de cómo acaba de encontrar una sustituta ya hecha, una mujer con un bebé? Sara. No, ya sabes. Quiero decir, siempre he querido tener hijos. Lo intentamos, durante 2 años. Entonces los médicos dijeron, se necesita tiempo, tal vez FIV, y acaba de encontrar una solución ya hecha. Mejor aún, un bebé adulto, sin pañales ni noches en vela. La puerta principal se abrió y Michael regresó empapado por la lluvia. Se quedó inmóvil en el umbral de la cocina mirándoles. Puedo explicarlo todo. El teléfono de Sara vibró. Un nombre apareció en la pantalla. Emily Brooks. ¿Quieres contestar? Le mostró la pantalla a su marido. Oyó. El teléfono siguió vibrando en su mano como un ser vivo. Un rayo de sol que se colaba entre las gotas de lluvia de la ventana cayó sobre la pantalla, haciendo que el nombre Emily Brooks brillara con especial intensidad. Michael permanecía inmóvil, con pesadas gotas cayendo de su chaqueta sobre el suelo de baldosas de la cocina, formando pequeños charcos. Jennifer sorbía torpemente su café frío, haciendo chocar la cuchara contra el borde de la taza. Sara pulsó Bitaazo.
El sonido de las gotas que caían de la chaqueta de Michael resonaba en sus oídos como los compases de un metrónomo. La cocina, normalmente tan acogedora los sábados, con olor a pan recién horneado y café, ahora parecía ajena y fría. En la mesa se enfriaban magdalenas de arándanos sin tocar, el último recuerdo de la vida que aún existía esta mañana. Llamaré a Tom Reynolds. Jennifer sacó su teléfono. Es el mejor abogado de divorcios de Boston. Michael se sacudió como de un golpe. Sara, hablemos. Sin abogados. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo me has estado engañando durante 4 años? ¿O sobre cómo? Tartamudeó, mirando el dibujo que seguía sobre la mesa. El sol, una casa, 3 figuras, una pequeña familia perfecta. Le daba asco aquella sinceridad infantil. Jennifer habló por teléfono en un tono tranquilo y profesional. Sí, Tom. Urgente. Congelación de activos conjuntos y consulta inicial. Sí, hoy. ¿A las 3? Genial. El reloj de pared marcaba las 11. 4 horas hasta la reunión con el abogado. 4 horas para recoger los restos de su vida e intentar averiguar qué hacer a continuación. En la cocina reinaba un pesado silencio. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba, tamborileando en la visera del porche. Los pozos del café en el fondo de la taza se plegaban en extraños patrones. Como el destino, pensó Sara. Ella y Michael habían ido una vez a una adivina, solo por diversión. La adivina les había predicho una vida larga y feliz y 3 hijos. Necesito la documentación. La voz de Sara sonó inesperadamente firme. Todos los extractos bancarios de los últimos 4 años, la escritura del piso de Riverside Gardens, el seguro. Sara, escucha. No, escucha tú, se levantó, sintiendo que le temblaban las rodillas. No voy a montar una escena, no voy a gritar ni a romper ningún plato, pero quiero saberlo todo, cada céntimo que has transferido, cada mentira que has dicho. Jennifer recogió en silencio las tazas de la mesa, el tintineo de la vajilla, el repiqueteo de las gotas de lluvia, el tic-tac del reloj. Todos estos sonidos se mezclaban en la cacofonía de una mañana de sábado ordinaria que había dejado de ser ordinaria. Tienes hasta las 3. Sara miró a su marido. A la luz de la mañana, su rostro parecía demacrado, envejecido. Luego iré a ver a un abogado. Y sí, quiero ver todo el papeleo de la hipoteca en la que coprestaste. Michael se estremeció. ¿Dónde? Los cajeros de los bancos pueden ser muy habladores si haces las preguntas adecuadas. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez un mensaje. Emily escribió. Tenemos que hablar. Por el bien de Lily. Sara sintió que las náuseas le subían a la garganta. Por el bien de Lily. Por la niña de 7 años que nunca había conocido, pero que formaba parte de la vida de su marido desde hacía 4 años. Estaré en el estudio, se dirigió a las escaleras. Lleva los papeles allí. En el estudio, su despacho compartido con 2 escritorios y un ordenador compartido, Sara se hundió en una silla. En la pared colgaban fotos de ellos juntos, las vacaciones en Italia, el día de su boda, la cena de Navidad en casa de los padres de ella. 5 años de vida enmarcados bajo un cristal. Jennifer entró sin hacer ruido, llevando café recién hecho y su teléfono. Tom enviará un correo electrónico con una lista de los documentos necesarios y aconseja que por el momento no te comuniques con ella. La amante de mi marido, quieres decir, la madre de su hijo nonato. Sara, ¿sabes qué es lo gracioso? Quiero decir, siempre pensé que el engaño era algo obvio. Lápiz labial en el cuello, llamadas extrañas, viajes de negocios inesperados. Y con nosotros, teníamos toda una vida paralela, con dibujos y viajes al zoo y cenas juntos. Había un viejo manzano frente a la ventana del despacho. Sus ramas arañaban el cristal cuando soplaba el viento. Habían tenido la intención de cortarlo el otoño pasado, pero lo habían pospuesto. Cuando terminara este proyecto, había dicho Michael. Ahora Sara entendía por qué nunca tenía tiempo.
El teléfono zumbó. Un correo electrónico del abogado. Una larga lista de documentos necesarios, consejos de conducta, asesoramiento financiero. La realidad de un matrimonio roto en formato PDF. Michael caminaba por la casa, al parecer reuniendo los documentos que ella le había pedido. Cada paso que daba resonaba en su cabeza con un ruido sordo, como si clavaran clavos en la tapa del ataúd de su matrimonio. 3 horas y 30 minutos. Un frío despacho en el centro de Boston. La silla de cuero crujía con cada movimiento y el aire olía a cera para muebles y a café caro. Tom Reynolds, el mejor abogado de divorcios de la ciudad, estaba revisando los papeles que Sarah había traído. Sus dedos, tachonados de anillos de oro, pasaban metódicamente las páginas de los extractos bancarios. Sarah miraba la grieta decorativa del techo. Después de la reunión con el abogado, era hora de volver a casa y hacer las maletas. Jennifer había insistido en que su amiga se quedara con ella. «Necesitas espacio para pensar», le dijo. Espacio. Como si uno pudiera escapar de sus propios pensamientos. El aire acondicionado zumbaba monótonamente en la recepción. La recepcionista, una joven rubia con una manicura perfecta, contestaba al teléfono de vez en cuando. Su voz sonaba apagada, como si procediera de debajo del agua. La noche iba a ser algo que Sarah había decidido hacer después de muchas dudas. Iba a seguir a Michael. En su agenda figuraba una reunión de negocios en el centro de la ciudad. Nada había cambiado desde la conversación de la mañana. Él seguía con su vida como si no hubiera destruido su matrimonio hacía horas. La carpeta que Michael había colocado silenciosamente sobre el escritorio antes de marcharse contenía no solo extractos bancarios, sino también fotografías. Sarah no las miró, sino que las metió en un sobre aparte, que ahora yacía en su bolso como una serpiente dormida. Seguro que las fotos mostraban una versión diferente y más feliz de su marido. Jugando con Lily, abrazando a una Emily embarazada, viviendo una vida que Sarah ni siquiera sabía que tenía. Reynolds por fin terminó de estudiar los papeles. Sus manos bien cuidadas apilaban los papeles en una pila impecablemente organizada. Enseguida se percibía a un profesional acostumbrado a diseccionar los matrimonios de otras personas con precisión quirúrgica. Empezó a hablar de procedimientos, plazos y estrategias, pero Sarah apenas escuchaba, pues sus pensamientos volvían a la vigilancia que se avecinaba. Su taxi ya la esperaba fuera de la oficina, un flamante Toyota Camry negro con un atento conductor hindú. Sarah sabía a ciencia cierta que la reunión de negocios estaba programada para las 7 de la tarde en el restaurante La Maison. Era un lugar que antes les encantaba, al que iban en ocasiones especiales. Ahora entendía por qué Michael había evitado cuidadosamente el restaurante en sus salidas juntos durante el último año. Lo había convertido en un lugar de encuentro con su otra familia. El crepúsculo primaveral descendía lentamente sobre la ciudad cuando Sarah se situó en el taxi frente al edificio de oficinas de su marido. Nunca había seguido a nadie. Era una sensación extraña, como estar en una mala serie de detectives. Michael se presentó a las 6:30 en punto, como de costumbre. La pedantería siempre había sido su seña de identidad. En sus manos llevaba una especie de paquete atado con una cinta rosa. El taxista siguió en silencio al BMW plateado a una distancia respetuosa. Pasaron el centro de negocios y giraron por Newbury Street, donde la tarde primaveral ya había iluminado las guirnaldas de las copas de los árboles. Sarah recordó cómo habían paseado por aquí el invierno pasado, mirando los escaparates navideños, planeando el futuro. Michael aparcó, pero no caminó hacia el restaurante. En su lugar se dirigió a una pequeña juguetería, la misma en la que una vez habían buscado regalos para los gemelos de Jennifer. Sarah pidió al conductor que esperara, y tras un momento de vacilación, salió del coche. Algo la empujaba hacia adelante, tal vez el deseo de verlo por sí misma, tal vez la necesidad de hacer más real lo que estaba sucediendo.
El timbre de la puerta tintineó. La tienda olía a libros nuevos y a plástico, y sonaba una música suave. Sara se movió lentamente entre las estanterías, escondiéndose detrás de los altos estantes de peluches. La voz de Michael llegó desde el departamento de manualidades. «Le gusta mucho pintar. ¿Quizá unas pinturas profesionales?» Y entonces oyó otra voz, una voz infantil y tintineante. «Tío Mike, estás aquí». Sara se asomó cautelosamente por detrás de la estantería. A 3 metros de ella había una niña con 2 coletas oscuras, vestida con el uniforme del colegio privado St. Mary. Estaba abrazada a las piernas de Michael, y a su lado se alzaba una elegante morena con una barriga notablemente redondeada. Emily Brooks era exactamente como Sara la había imaginado, bien peinada, segura de sí misma, exudando una especie de tranquila dignidad. Un anillo de diamantes brillaba en su dedo anular. Sara sintió que las náuseas le subían por la garganta. El aire de la tienda era de repente denso y pesado. Los juguetes de las estanterías parecían observarla con ojos vidriosos. Vio como Michael sacaba un gran kit de pintura de una caja enrollable. Pinturas profesionales, pinceles y un cuaderno de dibujo encuadernado en piel. Era el mismo que una vez quiso comprarle a su hijo nonato. Lily apretó el regalo contra su pecho con entusiasmo y Emily puso la mano sobre el hombro de Michael en ese gesto tan especial que decía más sobre la intimidad de lo que podrían decir las palabras. Parecían la familia más corriente: padre, madre, hija y un segundo hijo en camino. Ninguno de los compradores habría adivinado que la mujer congelada tras un estante de osos de peluche, la esposa legal convertida en fantasma, no encajaba en aquel cuadro idílico. La voz de Lily resonó bajo el alto techo de la tienda. «¿Podemos ir a comer pizza? Lo prometiste». «Por supuesto, princesa. ¿De qué tipo quieres?» «Con piña. Y mamá también puede comer, ¿no?» Sara se movió sobre piernas rígidas hacia la salida, pero accidentalmente golpeó una pila de juegos de mesa. Las cajas cayeron al suelo con estrépito. Michael se giró al oír el ruido y sus miradas se cruzaron. Fue solo un segundo, pero en ese instante fue como si toda la historia de su matrimonio, todas las esperanzas incumplidas, todas las falsas promesas, hubieran pasado entre ellos. Algo brilló en su mirada. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Alivio? Pero Sara ya se apresuraba hacia la salida. El aire fresco de la primavera le golpeó la cara mientras salía a trompicones de la tienda. El taxi seguía esperando en la acera de enfrente, pero Sara no se atrevía a dar ni un paso. Se apoyó en la pared de ladrillo del edificio, sintiendo la superficie rugosa clavándose en sus omóplatos a través de la fina tela de su blusa. La risa ahogada de Lily provenía de la tienda. El letrero parpadeaba en lo alto, pintando la acera de rosa y azul, los colores de un sueño de infancia que le habían robado. La gente pasaba deprisa, ocupada con sus propias preocupaciones, sin fijarse en la mujer cuyo mundo acababa de desmoronarse. En el escaparate de una tienda vecina vio su reflejo. El pelo revuelto, la cara pálida, el botón de arriba de la blusa desabrochado. ¿Cuándo se lo había desabrochado? Sara se ajustó el cuello de la camisa, alisó las arrugas inexistentes de su falda. Años de movimientos practicados, un intento de mantener el control sobre algo. El timbre de la puerta de la tienda volvió a sonar. Salieron, la familia feliz, solo que ahora Michael llevaba a Lily a hombros y ella agitaba su nuevo equipo de arte. Emily decía algo, acariciándose el vientre con el gesto característico de una embarazada. Se dirigieron hacia la pizzería, sin percatarse de que Sara estaba congelada a la sombra del toldo. O fingió no darse cuenta. A Michael siempre se le había dado bien fingir. 5 años de impecable actuación como marido fiel lo demostraban. El teléfono de Jennifer vibró en su bolsillo. Sara no contestó. En lugar de eso, caminó lentamente por la calle en dirección opuesta a la feliz familia.
La bruma lila de la tarde primaveral envolvía la ciudad con luces en los escaparates, risas y música procedentes de los restaurantes. En una esquina se detuvo en una licorería. Dentro hacía calor y olía a corcho. Un vendedor anciano de bigote gris asintió comprensivo cuando ella pidió una botella del whisky más caro. ¿Un día duro?, le preguntó, terminando la compra. Vida dura, respondió Sara, y por primera vez en todo el día sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. La botella de whisky permaneció intacta. Sara la dejó sobre la mesa de la cocina y durante horas se quedó mirando el líquido ámbar que brillaba a la luz de las farolas. Michael regresó a medianoche. Oyó cómo abría la puerta con cautela, cómo se quedaba inmóvil en el pasillo al ver la luz de la cocina. Olía a pizzería infantil, a tarde primaveral y a felicidad ajena. Su camisa estaba ligeramente arrugada, probablemente por el abrazo de Lily. Un arañazo de lápices de colores en el puño, el tipo de marcas que solo dejan los dibujos de los niños, recordaba a Sara de haber trabajado con los gemelos de Jennifer. «Tenemos que hablar». Su voz sonó ronca tras un largo silencio. «Te he visto hoy, en la juguetería». Michael se sentó lentamente en la silla frente a ella. En la penumbra de la cocina, su rostro parecía tallado en piedra, igual de congelado y sin vida. ¿Cuánto tiempo ha podido durar esto? ¿Un año más? ¿2 años? ¿Hasta que nazca el bebé? Sara escrutó la etiqueta del frasco, pasando el dedo por las letras abultadas. La casa estaba desacostumbradamente silenciosa. Normalmente era el momento en que veían las últimas noticias o discutían los planes para el fin de semana. Ahora cada segundo de silencio sonaba como una cuerda tensa. «Yo no planeé nada de esto», dijo Michael en voz baja mirando al espacio que había entre ellos. «Hace 4 años, Emily fue trasladada a mi departamento. Acababa de divorciarse. Lily tenía 3 años. Simplemente nos hicimos amigos». Sara sonrió sin disimulo. «Nos hicimos amigas. ¿Y por eso empezaste a transferirles dinero?» Su ex marido no pagaba la manutención. Lily necesitaba gafas nuevas, clases especiales. Y entonces se pasó la mano por la cara y Sara notó que le temblaban los dedos. Entonces empecé a pasar más tiempo con ellos. Lily empezó a esperarme, a preguntarme cuándo iba a volver. Me enseñaba sus dibujos, me contaba sus secretos. Ya sabes, tiene miedo a la oscuridad y cree en los unicornios. Es alérgica a las fresas y su libro favorito es El Principito. ¡Basta! Sara apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. «No quiero saber los detalles. Quiero saber cuándo decidiste que podías llevar una doble vida». Un coche pasó por delante de la ventana y sus faros iluminaron la cocina por un momento, sacando de la oscuridad la foto de su boda colgada en la pared. Parecían tan felices, tan seguros del futuro. ¿Recuerdas el día que el médico nos dijo que teníamos problemas para concebir? Michael la miró por fin a los ojos. Eras tan fuerte. Dijiste que lo lograríamos, que había FIV, adopción, y yo... Me senté en el coche después de la cita y lloré como un bebé. ¿Y por eso encontraste un reemplazo ya hecho? ¿Un bebé por el que no tienes que esperar años? No, quiero decir, no estaba buscando un reemplazo. Simplemente fue fácil con Lily, natural. Ella me necesitaba y yo... Y decidiste convertirte en su padre sin pedirme permiso ni a mí ni a ella. ¿Te das cuenta de que has utilizado a un niño? Se hizo un gran silencio en la cocina. En algún lugar del piso de arriba, el agua goteaba de un grifo suelto, un sonido molesto y monótono. ¿Cuándo te enamoraste de Emily? La pregunta que había temido hacer durante todo el día. Michael se encorvó como si estuviera bajo el peso de una pesa invisible. Hace 1 año, tal vez 1 año y medio. No lo sé exactamente. Simplemente ocurrió. ¿Y el bebé también sucedió? No lo planeamos. Surgió espontáneamente, en una fiesta de empresa.
Dios, cállate. Sara se levantó bruscamente, casi derribando su silla. No quiero saber los detalles de vuestro engaño. Lo siento, lo dijo en voz tan baja que ella apenas lo oyó. Debería habértelo dicho antes, pero tenía miedo. Miedo de perderte y miedo de perderlos a ellos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sacó un smartphone del bolsillo y lo puso sobre la mesa. En la pantalla, el salvapantallas era una foto. Lily en un parque de atracciones con algodón de azúcar y una amplia sonrisa. Ahora sé que debo estar con ellos. Lily necesita un padre. Y Emily te quiere, terminó Sara. No era una pregunta. Sí. Otra vez el silencio. Otra vez el goteo del agua. Otra vez el ruido lejano de los coches que pasaban. ¿Sabes qué es lo peor? Sara se acercó a la ventana. Su jardín se ahogaba en la oscuridad. Solo la linterna junto al garaje arrojaba una tenue luz sobre el camino de entrada. No el engaño. No es mentir. Es que me has visto ir al médico todos estos años, llorando hasta quedarme dormida por las noches por los intentos fallidos de quedarme embarazada. Y todo este tiempo has tenido otra familia, otro hijo. No quería hacerte daño, pero lo hiciste, cada día, cada vez que volvías de ellos y me besabas, cada vez que me decías que me querías. Michael se levantó, dio un paso hacia ella. Realmente te amaba. ¿Que te quería? Ella se volvió hacia él. ¿En pasado? Él no contestó. Aquel silencio decía más de lo que podrían decir las palabras. Recoge tus cosas, dijo Sara con calma, casi con indiferencia. El abogado vendrá por la mañana con los papeles de la división de bienes. Ahora quiero que te vayas. ¿A dónde? A tu verdadera familia. Se desvió hacia la ventana. Después de todo, nosotros somos los que hemos sido una farsa todos estos años, ¿no? Yo, nuestro matrimonio, nuestros planes. Sus pasos en la escalera. El sonido de cajones abriéndose. El susurro de la ropa metida en una maleta. Sonidos tan ordinarios, tan finales. Media hora más tarde, la puerta principal se cerró en silencio. El BMW plateado se adentró lentamente en la calle, disolviéndose en la oscuridad de la noche. Sara seguía de pie junto a la ventana, observando cómo las luces del aparcamiento desaparecían al doblar la esquina. La botella de whisky sin tocar brillaba sobre la mesa. Una foto de boda sonreía desde la pared, y en algún lugar de la ciudad, una niña que creía en los unicornios esperaba el regreso de su tío Mike, sin saber que hoy volvería para quedarse. Eran casi las 3 de la madrugada en el reloj de la cocina cuando sonó el teléfono. Jennifer, por supuesto. ¿Quién si no iba a llamar a esas horas? Se ha ido, dijo Sara en lugar de un saludo. Ahora mismo voy. No, necesito estar sola. Caminó lentamente por la casa que compartían, pagada 15 años antes de lo previsto gracias a su planificación financiera. Aquí estaba el estudio, donde habían trabajado codo con codo el primer año de cuarentena, el cuarto de baño, donde compartían una ducha por las mañanas para ahorrar tiempo, la habitación de invitados que planeaban convertir en una habitación infantil. El papel pintado de color verde claro aún estaba por pintar. Había huellas de su vida juntos por todas partes, fotos en las paredes, recuerdos de viajes, tazas emparejadas en el armario. Pero ahora Sara se fijaba en los vacíos, lugares donde deberían haber estado las cosas de Michael, pero no estaban. Era como si se estuviera preparando para marcharse, trasladando poco a poco su vida a otro lugar. Al amanecer, abrió el portátil e inició sesión en las redes sociales de Emily Brooks. El perfil estaba abierto. ¿Por qué esconderse para alguien que ya lo tenía todo? Las fotos de los últimos 4 años contaban la historia de su marido mejor que cualquier confesión. Aquí está Michael en el fondo de una matiné de Navidad en la escuela de Lily. Aquí está su mano en el marco, extendiéndose para tomar un helado. Aquí está la sombra de su figura en la playa.
Volvió a sonar el teléfono, esta vez de la madre de Michael. Sara no contestó. ¿Qué podía decirle a su suegra? Su hijo lleva 4 años viviendo una doble vida y ahora se ha ido con otra mujer con la que espera un hijo. A las 8 de la mañana, había borrado metódicamente de su teléfono todas las fotos que habían hecho juntos. A las 9, había hecho una lista de contactos a los que dar la noticia. A las 10, llamó al trabajo y se tomó una semana de vacaciones por primera vez en 3 años. A las 11 llegó el camión. Michael había enviado un mensaje diciendo que hoy recogería sus cosas. Sara se sentó en la cocina, escuchando cómo unos desconocidos se llevaban su vida fuera de casa. La máquina de ejercicios que nunca utilizó, la colección de discos de vinilo, los libros de programación, la ropa del armario que compartían. No se movió, solo se fijó en los sonidos. Las tablas del suelo del dormitorio crujían bajo las pesadas pisadas de los de la mudanza. La caja con sus premios de desarrollo de software repiqueteaba contra la jamba. Algo tintineaba, probablemente aquella ridícula lámpara de escritorio que se había traído de su época de estudiante. El teléfono no paraba de sonar. Jennifer, padres, colegas, amigos comunes. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño, sobre todo las noticias como esta, sobre un marido modelo que pasó 4 años construyendo una familia paralela. Siempre supe que había algo malo en él, dijo Meredith, su mutua conocida del club de tenis. Demasiado perfecto, ¿sabes? Dios, Sara, estás aguantando, se lamentó mamá. ¿Quieres que vaya? ¿Por qué no intentas sobrellevarlo? Sugirió con cautela el consejero matrimonial al que habían acudido hacía un año por problemas de concepción. La respuesta de Sara a todos fue la misma, corta y seca. Sí, estaban rompiendo. No, la reconciliación es imposible. Sí, ella está bien. No, no necesita ayuda. A la 1 llegó Michael para recoger las últimas cosas que no había confiado a los de la mudanza. Parecía diferente, más joven, o algo así, como si por fin se hubiera quitado el peso del secreto de encima. «Tienes las llaves del garaje», dijo en lugar de saludar. Sara sacó en silencio un manojo del cajón. Sus dedos se rozaron un instante, un roce tan familiar que de pronto resultó extraño. «¿Sabes?», vaciló en el umbral de la puerta, «realmente quería que las cosas salieran de otra manera». Pero no lo deseaba lo suficiente. Ella no lo miró, observando la mancha de café en la encimera. Tendría que comprar detergente nuevo. Lily ha estado preguntando por ti. Nos vio ayer en la tienda. No te atrevas. Sara levantó la mirada bruscamente. No te atrevas a utilizarla para hablar conmigo. Asintió y salió. Un minuto después, su BMW arrancó en el patio, el sonido familiar de un motor que nunca más significaría volver a casa. Al anochecer, la casa estaba medio vacía. Solo quedaban rastros de la presencia de Michael en pequeñas cosas, una marca de su estatura en la jamba de la puerta, un gemelo al azar debajo de la cama, su marca favorita de café en el armario. Sara recogió metódicamente estos fragmentos del pasado en una caja de cartón. A las 7, Emily llamó. «Tenemos que hablar». Su voz sonaba tranquila y segura. «Por el bien de los niños». «¿Los niños?». Sara casi se echó a reír. «Yo no tengo hijos, y tu futuro hijo no me concierne. Lily está unida a Michael, y a ti también, aunque no os conozcáis. Ha visto fotos tuyas, sabe que te gustan los croissants franceses y...» «Espera», la interrumpió Sara. «¿De verdad crees que eso está bien? ¿Que está bien llamar a la mujer a la que le robaste a tu marido y hablar de los niños con ella?» «Yo no se lo robé. Es complicado». «No, Emily, es muy sencillo. Conseguiste lo que querías. Ahora déjame en paz». Pulsó desconectar y tiró el teléfono en el sofá. En el silencio que siguió, pudo oír el agua que goteaba del grifo suelto del piso de arriba. Tendría que llamar a un fontanero. Michael solía ocuparse de esas pequeñas cosas,
La leche de la nevera se había echado a perder. Michael siempre estaba pendiente de la fecha de caducidad y tiraba la leche caducada. Ahora esa responsabilidad, como docenas de otras pequeñas cosas, recaía sobre sus hombros. Sara vertió la leche agria por el fregadero, observando cómo los hilillos blancos desaparecían por el desagüe. Se había perdido la primera cena sola. La segunda, también. Al tercer día, Jennifer simplemente llegó con una caja de comida china y una botella de vino. ¿Sabes? Su amiga picoteó su ración de fideos con los palillos. Hay algo que tengo que decirte. Sara levantó la vista de la caja intacta de pollo en salsa agridulce. Los vi juntos, Michael y Emily, hace 3 meses, en el centro comercial. Los palillos se le congelaron a medio camino de la boca. En la cocina reinaba un pesado silencio. ¿Y no me lo dijiste? No estaba segura. Llevaba a una chica de la mano, estaban eligiendo una mochila para el colegio. Pensé, no sé lo que pensé. ¿Tal vez una sobrina? ¿La hija de un amigo? Pero lo sabías. Lo supuse. Jennifer dejó los palillos a un lado. Lo siento, debería haber... Sí, tenías que haberlo hecho. Sara se levantó de la mesa. Vete. Sara, por favor, necesito estar sola. Después de que su amiga se fuera, sacó su teléfono. Abrió la foto que había tomado esa noche fuera de la tienda de juguetes. Michael, Emily, Lily, una escena familiar perfecta. Me preguntaba quién más a su alrededor había presenciado momentos así. Al día siguiente, llamó la suegra. Elizabeth Thornton siempre se había enorgullecido de su tacto, pero ahora había un pánico mal disimulado en su voz. Querida, ha habido algún tipo de malentendido. Michael no podría, quiero decir, estoy segura de que si hablaras... ¿Lo sabías? Sara la interrumpió. ¿Sobre Lily? ¿Sobre Emily? La pausa al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier admisión. Dios. Sara sintió que la risa histérica le subía a la garganta. Todos lo sabían, su familia, nuestros amigos. ¿Fui la única idiota que no se dio cuenta de nada? Michael me pidió que no lo contara. Quería hacerlo por su cuenta. Cuando llegara el momento, cuando llegue el momento, cuando nazca su hijo con otra mujer o cuando Lily se gradúe en el instituto. Sara, escucha. No, escucha tú. Yo amaba a tu hijo. Durante 5 años fui la esposa perfecta. Y tú, sabías que estaba construyendo otra familia todo el tiempo. Y te mantuviste callada. Pulsó cancelar y lanzó el teléfono al otro lado de la habitación. Golpeó la pared, dejando una raya oscura en el papel pintado de color claro. Por la noche llegó un mensaje de Michael. Mamá está disgustada. No la culpes. Fui yo quien pidió a todo el mundo que guardara silencio. Sara no contestó. En su lugar, abrió el portátil y empezó a hacer una lista. ¿Quién podría haber visto a su marido con otra familia y cuándo? Extrañamente, le sirvió de ayuda, al exponer la traición punto por punto, analizándola como si fuera un informe contable. Por la mañana, la lista tenía 3 páginas. Ahora recordaba las miradas extrañas en las fiestas de empresa, las pausas incómodas en las conversaciones, los cambios repentinos de tema. Era como si todo su círculo social se hubiera dividido en 2 bandos, los que lo sabían y los que, como ella, vivían en una feliz ignorancia. El lunes volvió al trabajo. La oficina la recibió con un silencio antinatural, sonoro. Solo Marta, de Recursos Humanos, se atrevió a acercarse. «Lo siento mucho», empezó. «No lo sientas». Sara encendió el ordenador sin mirar a su interlocutora. «Simplemente no lo hagas». A la hora de comer, encontró su escritorio sembrado de notas de ánimo. Bonitos e inútiles trozos de papel con manidas frases de consuelo. Los tiró al cesto con un movimiento de la mano. La luz de marzo brillaba a través de las viejas ventanas, cubiertas por una fina red de grietas. Sin darse cuenta, Sara las había limpiado 3 veces con un paño suave al caer la tarde.
El sol caía sobre el suelo, dejando dibujos en las tablas de madera. El suelo crujía mientras ella caminaba por el despacho vacío. Su propio despacho. Su propio espacio, aunque pequeño, abarrotado de sillas viejas y con olor a yeso húmedo. Nada de cosas de otros, nada de muebles voluminosos traídos por alguien antes que ella. Todo estaba como ella quería. Era la primera semana de su propia empresa, si es que su pequeña empresa, organizada hasta ahora como una operación unipersonal, podía llamarse así. Sara no creía en los éxitos rápidos ni en los fuegos artificiales. Sabía que durante los primeros meses sobreviviría, esperando a que sus servicios fueran apreciados, a que los clientes llegaran por recomendación. Pero cada día que pasaba aquí, rellenando hojas de cálculo y archivando documentos en carpetas, se sentía más fuerte. Todo había empezado con un pequeño empujón, una idea apenas perceptible que Jennifer había plantado en su mente en una de las noches en vela que habían pasado sentadas en su cocina bebiendo vino hasta altas horas de la madrugada. Ahora que la pequeña oficina estaba instalada, Jennifer había empezado a aparecer casi a diario, como si visitara a una vieja amiga que vivía en la casa de al lado. ¿Otra vez estás reorganizando todo como una niña pequeña en un dormitorio nuevo?, preguntó Jennifer con una sonrisa en cuanto entró, dejando su abrigo en el único gancho que había junto a la puerta. Sara sonrió y asintió hacia la silla, todavía jugueteando con sus papeles. Sí, no sé dónde poner el cactus que me regalaste. Me parece que hasta las flores empiezan a estar condicionadas por aquí. Jennifer se sentó frente a ella, mirándola con seriedad pero con una luz amable en los ojos. No pensé que realmente lo harías, dijo. Montar tu propio negocio no consiste solo en calentar el local de otra persona, ¿sabes? Pero pareces viva, Sara. Viva, repitió, como sorprendida, mirándola a la cara. Sara fingió no darse cuenta de la mirada y desvió la conversación en otra dirección. Sabes, ni siquiera pensaba que este sitio pudiera gustarme, pero creo que está empezando a gustarme. Incluso estos muebles viejos, me siento como en una película sobre una empresaria fracasada que está destinada a triunfar de todos modos. No olvides que, además del cactus, tienes un trabajo. Jennifer se levantó, dándole una ligera palmada en el hombro. Mírate, trabajas como una posesa. Sara le sonrió, y Jennifer se apresuró hacia la puerta diciendo, bueno, basta de distracciones. Llámame cuando hayas terminado. ¿Qué tal si cenamos? Te invitaré a algo especial. Te lo mereces. Sara solo hizo un gesto de aprobación y volvió a su papeleo. Cada nuevo día transcurría con sorprendente tranquilidad. Al principio le había parecido que lo suyo era un caos sin fin, un ajetreo y pánico. Pero, a diferencia del trabajo en una gran oficina, donde todo se movía a sacudidas, su propia empresa transcurría con suavidad, rítmicamente, como una larga carrera en la pista. No había aglomeraciones de colegas, jefes y secretarias apresuradas, y ni siquiera tenía que estar pendiente del interminable torrente de cifras de los informes de Marta. Ahora todas las cifras eran solo suyas. Uno de sus primeros clientes, un hombre de negocios de unos 50 años, le trajo a Sara tanto papeleo que tuvo que sacar cajas de su garaje para meterlo todo. Refunfuñó, diciendo que no entendía por qué los informes llegaban tan tarde o cómo su empresa podía haber emitido algo así, y luego, en medio de la conversación, dejó de hablar de repente, claramente sorprendido al ver lo rápido que ella había resuelto sus cuentas. Sara sintió satisfacción y un raro sentimiento de orgullo. Por primera vez en años, estaba haciendo las cosas exactamente como creía que debían hacerse. Rápidamente calculó las finanzas, comprobó los registros y preparó recomendaciones para el cliente. El hombre se marchó con un gesto de aprobación y la promesa de volver en un par de semanas. Aquel primer éxito la animó. Todas las mañanas, Sara abría la puerta de su despacho como si entrara en un pequeño mundo en el que solo ella mandaba.
un espacio donde podía ser ella misma. Jennifer la visitaba de vez en cuando, y cada vez, esta visita se sentía como una visita de su mejor amiga. ¿Sabes lo que es una aventura?, dijo Jennifer una tarde mientras estaban sentadas en el suelo de la oficina, haciendo un picnic de comida china encima de las cajas vacías. Entrecerró los ojos mirando a Sara como si fuera la primera vez que la veía así. ¿En qué, exactamente?, sonrió Sara, sacando la última cucharada de arroz del recipiente de plástico. ¿Dos amigas que decidieron conquistar el mundo? Jennifer resopló. No, en dos amigas que intentan por todos los medios sobrevivir en el mundo. No sé cómo lo haces, pero me parece que en el pasado siempre te has limitado a hacer lo que se esperaba de ti. Casarte como es debido. Conseguiste un trabajo estable como todo el mundo a tu alrededor. Incluso, Jennifer dejó de hablar, como si se preguntara si había ido demasiado lejos. Incluso intentaste vivir la vida de otra persona, terminó Sara por ella, asintiendo en voz baja para que continuara. Lo sé. Ahora me resulta curioso, pero creía que lo estaba haciendo todo bien, que la vida giraba en torno a las pequeñas cosas, el trabajo, el matrimonio, el hogar, y que todo se solucionaría por sí solo si me aguantaba. Jennifer guardó silencio un momento y luego la miró con seriedad. Me sorprendes, dijo lentamente. Mira, Sara, estoy orgullosa de ti. Brindemos por ello. De todos modos, el vino solo fortalece los huesos. Sara se rió y volvieron a llenar sus vasos de plástico con vino y, a decir verdad, aquella noche sintió que no necesitaba nada más. Sintió el calor y el apoyo de su amiga y supo que ahora tenía algo con lo que ni siquiera había soñado, libertad total y sin restricciones. Su negocio empezó a crecer lenta pero inexorablemente. Al principio, los clientes acudían con cautela, estudiando, como si dudaran de que el solitario despacho de la tercera planta pudiera ofrecer algo más que informes estándar. Pero Sara no tardó en ganarse la confianza de los que se arriesgaban. Su cuidado por los pequeños detalles, su meticulosa atención al detalle, por la que antes era famosa, era ahora evidente para todos. Uno de esos días, su primer cliente, el señor Jackson, volvió a verla acompañado de otro hombre. Sara supo de inmediato que se trataba de uno de sus colegas o socios. Sonrió y les indicó que se sentaran. Sara, este es un conocido mío, el señor Reed. La presentó Jackson brevemente. Le he hablado de usted. Espero que puedas ayudarle como me ayudaste a mí. Reed echó un vistazo al despacho como si estuviera evaluando si aquel modesto rincón podría atender su petición. Sara esperó pacientemente, sabiendo que su calma haría más que cualquier palabra. El cliente habló, y en un minuto se dio cuenta de que su negocio necesitaba una auditoría completa. El hombre habló de problemas con las finanzas, errores contables y papeleo incompleto. Creo que podemos encargarnos de eso, dijo Sara, mirándole directamente a los ojos. Le aseguro que ha venido al lugar adecuado. Reed se inclinó sobre la mesa y le tendió la mano sin apartar la mirada de su rostro. Vamos a intentarlo, señorita Thornton. La luz del sol jugaba en las copas de los árboles, abriéndose paso entre las finas hojas de un verde fresco. Sara estaba sentada en la mesa de su despacho, hojeando las páginas de un grueso informe, y se detuvo un segundo, vislumbrando el aleteo de un pájaro que se deslizaba por la ventana. Su propio despacho, sus papeles, sus archivos, todo parecía increíble. Hacía exactamente un año que había abierto aquel pequeño despacho en la tercera planta del viejo edificio, un año desde que se sintió realmente libre por primera vez. Miró a su alrededor, los expedientes de 3 nuevos clientes apilados sobre la mesa, un par de lápices tirados por ahí y el pequeño cactus que Jennifer le había regalado en el alféizar de la ventana, vigorosamente verde e incluso un poco más alto de lo que había previsto. Sara sonrió. Su bufete, su trabajo. Fuera oía el ruido de la calle,
el parloteo de los transeúntes, las risas de los niños. Era mayo al otro lado de la ventana y la ciudad parecía diferente, casi irreconociblemente renovada, revitalizada. Abrió la ventana, dejando que el aire fresco de la mañana entrara en la oficina. Las cosas habían cambiado de verdad en el último año. Empezaron despacio, como una bola de nieve, pero luego se aceleraron. Recordó el día en que recibió la primera recomendación seria de un cliente. Su escritorio estaba repleto de carpetas, sus fondos escaseaban y sus pensamientos parecían extrañamente pesados e inciertos. Pero entonces llegó una carta de la empresa del señor Reed, la misma que Jackson le había traído. Sara aún la conservaba, una breve carta comercial en la que le agradecía el trabajo realizado. Ese había sido el principio. Poco a poco, gracias a su orientación y persistencia, Sara empezó a recibir más y más consultas. Había conseguido lo que llevaba tanto tiempo deseando, tener un flujo constante de clientes. Apenas podía seguir el ritmo de los pedidos. A finales del mes pasado, Jennifer insistió en que contratara a su primera empleada y ahora, según sus palabras, el negocio de Sarah Thornton tenía oficialmente 2 miembros. Su ayudante, una chica joven y taciturna llamada Marta, se había instalado rápidamente y parecía sentirse como en casa, a veces incluso antes que la propia Sara. Ese mismo día, por la tarde, Sara, una vez terminado su trabajo, salió de la oficina. Las calles estaban llenas del aroma de los árboles en flor. La ciudad parecía festiva y joven de alguna manera especial. Se dirigió a la cafetería de la esquina, con la esperanza de tomar un café antes de que cerraran las mesitas de la calle, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que no había asientos disponibles. Sara observaba a la gente que pasaba cuando su mirada se detuvo en una familia sentada en una de las mesas cercanas. Un hombre alto con una camisa clara, ligeramente encorvado, le decía algo a la mujer que tenía enfrente, y ésta asentía levemente con la cabeza y miraba a la niña sentada a su lado. La niña gesticulaba, hablaba apasionadamente de algo, con un entusiasmo y un encanto que solo tienen los niños. El hombre la saludaba de vez en cuando con la cabeza, sonriendo. Sara reconoció su rostro al instante, pero en lugar de la nitidez habitual, la sensación era extrañamente plana y apagada. Michael. Lo miró fijamente durante unos segundos, sintiendo un ligero calor en el pecho, el que se siente cuando un viejo recuerdo ha dejado de doler. Michael parecía un poco mayor, demacrado, pero su rostro seguía siendo el mismo, las mismas facciones suaves, la barbilla ligeramente respingona, la ligera encorvadura habitual que le quedaba de su época universitaria. La chica se rió, sin darse cuenta de que Sara los observaba, hipnotizada por la escena. Michael y su familia eran su nuevo mundo, su nueva vida. La mujer sentada frente a él era la misma Emily a la que una vez había dedicado sus veladas secretas. Llevaba la misma media sonrisa en la cara que ella conocía por sus fotografías, una expresión que transmitía una tranquila confianza más que felicidad. Sara dio un paso atrás y en ese momento Michael se fijó en ella. Sus miradas se cruzaron. Se quedó inmóvil un instante y luego asintió brevemente, como un viejo conocido. Ella le devolvió una leve sonrisa, en cierto modo incluso feliz por él. A estas alturas, no tenía que fingir que no sentía dolor. En realidad no sentía nada más que un vacío suave, casi cálido. Se dio la vuelta lentamente, mirándolos brevemente una vez más, y caminó en otra dirección, alejándose del café. No podía ni quería detenerse a perturbar este momento suyo, este pequeño mundo suyo. Ahora era su vida. Recordó sus últimos meses juntos, aquellas extrañas y vacías noches que habían pasado cada uno en su lado de la cama, como 2 personas completamente diferentes viviendo en la misma casa. Se sintió atraída por dejarlo todo, por dejar que el mundo encontrara su equilibrio. De vuelta a casa,
Sara sintió como si se hubiera quitado un peso invisible de encima por primera vez en mucho tiempo. Caminaba por la calle como si todo a su alrededor se adaptara a su nuevo ritmo. Pasó un año y, al mirar atrás, se dio cuenta de repente de que, después de todo, había aprendido a vivir sola. Cuando abrió la puerta de casa, vio un montón de cartas cuidadosamente apiladas sobre la mesa, entre las que encontró una pequeña nota de Martha, su ayudante. «Tengo un informe para el lunes. Es usted toda una inspiración, señorita Thornton». Sonrió, cogió la nota y la metió en una carpeta con otros pequeños BSU, pequeños recordatorios de lo mucho que había conseguido este año. Cartas, tarjetas, agradecimientos de clientes que habían empezado a apreciar su trabajo y a creer en ella. Preparó té, pensando por un momento que su vida se componía ahora de pequeños y sencillos rituales que empezaban a tener sentido para ella. Tenía planes, un trabajo y la libertad por la que había luchado durante tanto tiempo. La idea de llamar a Jennifer y contarle su encuentro casual con Michael pasó por su mente, pero de repente se dio cuenta de que eso sería innecesario. Jennifer ya lo sabía todo, sin palabras, igual que ella. Sara dejó la taza en el alféizar de la ventana y se quedó mirando el jardín primaveral que había al otro lado de la ventana durante largo rato, escuchando cómo el viento agitaba las ramas jóvenes. Era como si algo hubiera cambiado, lenta y suavemente, de un modo que ella no percibió de inmediato.